Eso no sirve de nada. Hola chicos, bienvenidos al quinto capítulo de CV y mi segundo capítulo con un invitado, una invitada que no podía ser otra que Constanza Nieto. Hola. Coti. Somos amigas desde primero de la ESO. Sí. Y bueno, Coti me parece una persona súper interesante, tiene un trabajo muy chulo y quería hablar en algún momento de sostenibilidad. Así que me parecía como la invitada perfecta para este tema porque su trabajo tiene que ver con la sostenibilidad. Pero mejor que nos cuente ella, porque además lo guay de Coti es que ha tenido un journey, una evolución laboral bastante interesante. Se ha apuntado su currículum para tenerlo, para tenerlo un poco más al día, pero eso, digamos que tuvimos el mismo inicio, prácticamente. Y eso, pues quiero que nos cuente primero un poco qué curros ha tenido, qué prácticas no remuneradas ha hecho, porque las ha hecho de todos los estilos, hasta llegar a donde está hoy. Y nada más. The floor is yours. Bien, todo para ti. Gracias. Bueno, pues ahí lo que comentabas, ¿no? Tuvimos un principio muy similar. Yo a los 15 años decidí que quería ir a la universidad y mis padres me dijeron, bueno, la universidad no es gratis, hay que ponerse a sacar dinero de alguna parte. Entonces empecé trabajando en el hotel en el que el verano anterior había trabajado mi padre. Entonces ahí me hizo por suerte la conexión porque yo jamás había trabajado en mi vida. Estuve 3 veranos, el verano de segundo de bachiller, el de primero de carrera y el de segundo de carrera. Haciendo pues bueno, los veranos en un bar, ¿no? Poniéndole copas a los guiris, saliendo a las tantas, cobrando una miseria. ¿Cuánto era? ¿Tú te acuerdas por hora? ¿4 euros? Yo es que el primer año que estuve estaba en comedor, en lavandería y en el bar. Y cobraba 1000 euros por echar pues 10 horas al día, sin día libre. Ya, fue todo súper extremo. Entonces ahí, esa experiencia sí que me sirvió para reforzarme en la idea de que quería ir a la universidad y que quería hacer otra cosa. Entonces, bueno, fue el verano de primero de carrera, el de segundo de carrera también, y ya el verano de tercero de carrera decidí que aunque me iba a costar un poco más y no iba a sacar el mismo dinero, era importante que ya empezara a hacer prácticas un poco de lo que estaba estudiando. Estaba estudiando periodismo y sí que, bueno, fue un verano de decidir quedarme en Madrid. Muy duro para alguien que vive en Mallorca, ahora ya me he acostumbrado a los veranos madrileños. Sí, pero es un proceso. Que ya llevo muchos. Y bueno, decidí que era el momento de empezar a hacer prácticas. Y bueno, ahí tenemos la maravillosa bolsa de prácticas de la UCM, que es un mundo por explorar. Eché unas prácticas en Unidad Editorial, que es un poco el grupo que tiene periódicos como El Mundo, Expansión, Marca. Bueno, ¿Cómo se llama el superdueño? ¿Cómo es? Uy, no lo sé. No antes era como una persona como muy conocida, bueno, que luego se fue y fundó El Español. Pedro J. Era el director de... Bueno, ese fue el último año que fue director del Mundo además. Bueno, eché mi currículum, no obtuve respuesta y empezó a circular, que esto fue muy curioso, empezó a circular por mi clase de la carrera un mail de un señor que en teoría era el hombre que contrataba directamente a los becarios. Empezó a rular su email. Entonces me dijo Dani, manda el mail aquí, que a mí yo lo he mandado y me han llamado el mismo día. Entonces mandé el mail y me llamaron al otro día. O sea, fue súper curioso. No servía de nada la bolsa de prácticas. Era escribirle a este señor, mandándole tu currículum y te llamaba al momento. Bueno, yo súper contenta, la verdad. Llego allí esperando un trabajo súper glamuroso, yo qué sé. ¿Era como tu primer trabajo de oficina? Era mi primer trabajo de oficina y era mi primer trabajo de periodista. Y nada más lejos de la realidad. A ver, fue muy divertido porque yo empecé en el departamento de documentación de Unidad Editorial, ¿vale? Que era un poco, mi trabajo era crear bases de datos, actualizar muchas bases de datos que ellos tenían de, bueno, de todas las cabeceras, de todas las noticias. Tenían un sistema muy chulo en el que tú buscabas, pues por ejemplo, un periodista del Mundo quiere hacer un reportaje sobre ETA. Entonces tú buscabas ahí bases de datos de ETA y te salía toda la información publicada por cualquier cabecera del grupo sobre ese tema. Entonces yo trabajaba un poco actualizando esa base, pero también pues un periodista te escribía y te decía, pues pásame la portada de este día o pásame tal cosa.
De eso lo más chulo fue el equipo, que mi jefa era muy maja y había 2 o 3 mujeres también que eran muy simpáticas. Tenía a mi amiga Esther delante, que ya hizo las prácticas en expansión, y fue el año que empecé a salir con Dani, y Dani estaba como a 3 puertas más allá en Marca. Y nos encontrábamos en la escalera, tal, íbamos juntos, fue como una experiencia chula. Tomábamos un café, bueno, estaba guay. Luego de ahí... Espera, no has dicho, que no he dicho cuánto cobrabas. Ah, bueno, cobraba 298 euros. Bueno. Que esto cualquier persona que haya estudiado periodismo y haya hecho prácticas es como el sueldo de prácticas cuando cobras más normal, que son 300 euros más la retención. Sí, sí, una gran retención. Una gran retención. Entonces, bueno, pues era un poco ese el sueldo, que es el mismo sueldo que tuve en todas las prácticas menos en una que ahora llegaremos. Entonces allí en documentación, si no me equivoco, fueron 3 meses. Vale. Y de ahí me pasaron a expansión, en el que estuve 4 meses más o menos. Y ahí en expansión, bueno, me encontré por primera vez en una oficina con los señoros. Todos mis jefes eran señoros, yo nunca había trabajado con hombres, me resultaba un poco complicado porque había una brecha generacional bastante importante. Me costaba que me escucharan. Mayores. Me costaba que me escucharan, llegaban, nos saludaban, o tú decías hola y nadie te respondía. Era una cultura un poco violenta para lo que yo estaba acostumbrada. Sí. Y nada, y ahí estuve esos 4 meses en el que sí que por suerte pude escribir, pude firmar, porque ahí al final una editorial peca de algo, que es que hay tanta gente y hay tantos becarios que es imposible controlarlos a todos. Claro. Entonces hubo un momento que yo dije, voy a empezar a firmar las cosas y a ver qué pasa. Si me llama la atención, dejo de firmar, y si nadie se da cuenta, yo sigo firmando mis 4 meses todos los artículos que yo escriba. Y así hice. Porque es que eso luego es algo que te puedes poner en el portfolio, que te ayuda. Claro, y que te ayuda a generar marca a nivel de, bueno, si tú buscas mi nombre en internet, pues que salga algo, ¿no? De periodismo y no que salga otra persona. ¿Cuántos becarios, en plan, como... O sea, a ver, no me vas a dar un porcentaje exacto, pero en plan, 60% becarios, 40 gente con sueldos? No lo sé, porque piensa que ahí trabaja mucha gente, trabaja muchísima gente. Es enorme, son muchas plantas, pero en verano... había así momentos en el que te dabas cuenta que éramos más becarios que gente contratada. En esos meses de agosto, tal. Sí. Era un poco descontrol en ese sentido. Pero bueno, también te permitía hacer cosas, ¿no? Que a lo mejor de otra forma no harías. Claro. Y sí que me permitió después, cuando terminé esas prácticas, conseguir las siguientes, que fueron en El Economista, que para mí fueron mis prácticas favoritas. Sí. Tuve un equipo muy chulo, mi jefa era una mujer súper joven, súper estudiosa y que sabía muy bien lo que hacía, entonces sabía muy bien cómo trasladarte lo que ella quería. Claro. Entonces eso fue maravilloso. Además pude publicar en papel por primera vez. Qué guay. Teníamos una paginita ahí en el periódico del Economista, que eso estuvo muy chulo también. ¿Y El Economista también forma parte del grupo este? No, El Economista es otro grupo. Es otro grupo. Sí, es otro grupo. ¿Y por esas cobrabas? Lo mismo, igual. 298. ¿Te daba? ¿Cuánto pagabas de alquiler? Pagábamos, eso fue cuando estábamos en O'Donnell, pagábamos 320, claro, ¿cuánto pagábamos? O 200 y pico. No, yo creo que quedaba como en 330 con gastos o así. Porque voy a hacer un breve apunte, si alguien no nos conoce personalmente. Vivimos 3 años juntas, pero no de compis de piso, de compis de habitación. O sea, claro, pagábamos cada una 330 euros, por lo que por esa habitación, que era una habitación enana, con que cabían 2 camas individuales, 2 escritorios y tenía un armario empotrado, ya está. 660 euros se sacaba a nuestra casera por esa habitación. Solo porque dijimos, bueno, vivimos juntas. Tampoco, también creo que cuando te mudas a Madrid desde fuera, sin conocer a mucha gente, tampoco sabes lo que está pagando el resto de la gente, dónde vive el resto de la gente, ya luego empiezas a ver el panorama. Y el panorama que vimos tampoco era mucho mejor. Entonces fue como, pues nos quedamos juntas, en plan lo organizamos muy bien. Y sí, compartimos habitación 3 años. Cuando lo piensas en retrospectiva dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y seguir siendo amigas. Sí. Pero sí, entonces no te daba ni siquiera para pagar el alquiler. No. Ahí, bueno, tuve la suerte, ¿no?, de poder tener el apoyo de mis padres me cubrían el alquiler. Sí, me pagaban el alquiler todos los meses y con la beca y lo que cobraba de las prácticas más o menos ibas tirando. Sí, las dos estuvimos becadas toda la universidad, ¿no? Tú el primer año fue con la beca de excelencia, entonces no te tuvieron que dar la otra.
y yo a esa beca no pude optar porque había estudiado fuera el último año y luego pues nos becaron todos los años, así que gracias Pedro Sánchez, no estaba Pedro Sánchez, pero gracias Rajoy. Y vale, eso, pues siguientes prácticas, que estas son las que me parecen súper interesantes, porque a lo mejor para alguien desde fuera me parecen las más chulas, pero, o sea, o como de las que más esperarías cobrar un sueldo decente por tus horas de trabajo, ya que es una entidad pública, porque eran prácticas en la Moncloa. Eso es, en la Subsecretaría de Comunicación de Moncloa, que es este edificio en el que dan las ruedas de prensa, que salen siempre ahí, pues bueno, es ese edificio, ¿no? Y ahí un poco lo que yo hacía era un trabajo súper curioso, que yo cuando me lo explicaron me parecía como que tenía que ser algo secreto, o sea, yo decía, ¿cómo me están contando a mí esto? Si esto parece un trabajo muy de cloaca, de no sé. Bueno, yo me dedicaba todas las tardes a llegar allí a ese edificio, tenía 2 compañeros señores que tenían todos más de 60 años, 2 señores, pero eran majísimos, me hicieron cambiar un poco esa percepción, ¿no? Eran pues señores pues muy majos, muy abuelos, muy agradables. Entonces yo llegaba allí por las tardes y me esperaba una pila así de periódicos catalanes, todos, periódicos de tirada en Cataluña, o el periódico de Cataluña que también se ven aquí en Madrid, y yo lo que tenía que hacer es abrir un Word y poner, pues hoy es el día tal, el periódico de Cataluña publica sobre el independentismo esta noticia, y hacer un resumen de la noticia, que no tenía que ser un resumen de tal ha dicho tal o ha pasado esto, sino que tenía que ser algo muy interpretativo mío. O sea, yo tenía que leer la noticia. Ojo con los catalanes, que hoy han visto... Eso es. Tenía que leer la noticia e interpretar de alguna manera qué implicaba esa noticia y bueno, y escribir un parrafito de cada noticia sobre el independentismo que salía publicada en... Y eso se llama periódicos. Clipping, ¿no? Era una especie de clipping. A mí lo que me explicaron es que eso, yo lo entregaba todas las semanas, el documento de toda la semana, a mi jefe, que no sé exactamente qué puesto tenía, sinceramente, porque había muchísima gente. Entonces eso era como que estaba disponible para todos los ministerios, incluso el Ministerio de Presidencia, que es para el que yo trabajaba más directamente, para el propio presidente, por si ellos tenían que hacer alguna aparición en Cataluña o hablar del tema de Cataluña, que tener una información de cuál era el contexto, ¿no? Claro. No directamente los presidentes, porque toda esa gente, o los ministros, porque toda esa gente tiene otras personas que les escriben los discursos, que les cuentan un poco el rollo, pero bueno, era un poco ahí, como darles contexto. Y me parecía un trabajo súper curioso. Cobraba 0 euros. 000 euros. 0 euros, pero sí que es verdad que ya cuando empecé 2 o 3 semanas era un trabajo súper fácil y que cuando terminabas los periódicos terminabas. Entonces yo estaba allí 4 horas y en 2 horas lo terminaba. Y luego, como fue cuarto de carrera, me dejaban hacer el TFG en esas 2 horitas que me sobraban. Entonces yo escribí casi todo mi TFG allí desde la subdirección de... O sea, hombre, qué menos que si estás ahí 4 horas por las que te pagan 0 euros la hora, que aprovecharlas para lo que te dé la gana. Estuvo guay. Además hubo unas experiencias así un poco bizarras, que no sé si te he contado nunca, pero una vez empiezan a temblar las ventanas, ¿vale? Y es que me dicen, ay, es que debe venir Soraya. ¿Y venía en helicóptero? ¿Cómo que Soraya? Y claro, me doy cuenta que el parking por el que entrábamos siempre no era solamente un parking, sino que era un helipuerto. Entonces estábamos todos así, asomados por la ventana, y baja el helicóptero, baja Soraya 1,5 metros del helicóptero súper pequeña y se va en el coche. Eso fue muy curioso, la verdad. ¿Y de dónde venía con el helicóptero? ¿Lo recoge en su casa? Tienes que tener... o un helipuerto, como mucho terreno para que pueda, ¿no?, aparcar bien. Entonces esa escena fue muy curiosa. Luego me pasó otra vez que entré por una puerta que no era y empecé a escuchar mucha gente detrás de mí. Era cuando llegaba. Empecé a escuchar mucha gente detrás de mí, me giré y estaba allí a 1 metro de mí 40 fotógrafos, a lo mejor, y periodistas, y me empezaron a perseguir. Yo pensaba que me estaban persiguiendo. Obviamente no me estaban persiguiendo, porque iban justo a la sala de prensa y en vez de entrar por donde solían entrar, ese día yo no sé por qué, entraron por donde entraban los empleados. Y fue una experiencia súper bizarra porque empezaban a hacer fotos y yo decía, pero bueno, que fue una experiencia muy graciosa. ¿Y esas fueron las últimas que hiciste en la carrera? Como con la bolsa de prácticas. Sí, porque luego ya cuando me gradué
Hice el máster el mismo año que terminé la carrera, en 2017 empecé el máster ese mismo septiembre. ¿De qué es el máster? El máster fue en comunicación de organizaciones en general. Dábamos un poco comunicación empresa, pero también comunicación de organizaciones públicas, ONGs, como muchos palos, ¿no? De comunicación de organizaciones. Yo tuve una asignatura en la uni de eso. Pues y no aprendí absolutamente nada. Estaba muy bien. Pero no es lo mismo un máster que una asignatura, que es que depende tanto de cómo la enfoca el profesor, que es que puedes aprender todo o puedes aprender absolutamente nada. Sí, yo creo. Yo la verdad que empecé ese máster un poco porque la otra opción era irme al paro. Claro. Entonces dije, voy a aprovechar que sé que me dan la beca. Porque bueno, ¿tú intentaste después de la carrera buscar activamente trabajo de periodista o dijiste directamente, o sea, ya eras un poco consciente del panorama? Sí, eso es. Me daba mucho miedo. Me dio como mucho pánico el verme, el tener que volver a Mallorca, el tener que ponerme a trabajar otra vez en algo que no era de lo mío. Me dio un poco de momento pánico. Y no quería pasar como por esa tensión de tener que buscar trabajo, porque ya había estado en 3 o 4 prácticas que hemos comentado y en todas te decía lo mismo. Eres muy buena, trabajas muy bien, pero no tenemos dinero. Claro. Entonces yo no me quería encontrar con la presión de... Entonces dije, bueno, pues voy a tomar una decisión que sé que me va a venir bien, porque sé que el máster me va a aportar y me va, yo qué sé, me va a dar otros conocimientos, y es la opción segura, la verdad, porque sabía que me lo iban a becar, porque iba a tener otro año de un poco de un colchón de dinero y poder seguir adelante. Y digo, bueno, y tengo un año de prórroga para encontrar un trabajo. Claro. Y la verdad que fue la mejor decisión que podría haber tomado. Yo estoy súper contenta con esa decisión. Qué guay, porque es que conseguiste trabajo. Eso es, el máster. Sí, a las pocas semanas de empezar el máster me vino una de las profesoras, que era la directora del máster, me dijo, oye, hay unas prácticas en una empresa que yo creo que te puede venir muy bien, te paso el contacto, ve a la entrevista, a ver qué tal. Y fui a la entrevista y la verdad que muy bien, y empecé de prácticas allí en Canvas. Y hice los 8 meses de prácticas. ¿8 meses? 8 meses, sí. Me dieron el verano libre y en septiembre empecé a trabajar. Qué guay. ¿Y cómo ha evolucionado? O sea, ¿por esas prácticas cobraste? Sí, por esas prácticas cobraba 520, 530, bueno. que te puedes imaginar lo que era para mí cobrar 500 euros al mes. Era como... Qué fuerte. Yo decía, pero bueno, pero de aquí para arriba, o sea, de aquí... Sí, totalmente. Multimillonaria de 5 años. O sea, no sé si conozco a alguien que haya cobrado tanto por sus prácticas, la verdad. Pues sí, fue un lujazo. También me dio un poco una pista de cómo era la empresa en la que yo estaba entrando. Eso es, porque tu empresa es una empresa muy pequeñita, ¿no? Sois 5 o 4... Es una micropyme, eso es. Una micropyme. Y también es una B Corp, que si no sabéis es como... Bueno, es una... Explícalo tú. Sí, B Corp es una certificación, que lo que te certifica es que eres una empresa, bueno, responsable, ¿no? Con tus empleados, con la sociedad y con el planeta. Claro, sostenible además, no solo a nivel medio ambiente, sino también a nivel de prácticas, pues eso, laborales, sueldos, condiciones, todo. Sí. Y es un proceso como largo y que cuesta dinero, ¿verdad? ¿No? Adquirir la certificación. Sí, cuesta sobre todo mucho trabajo, porque para una empresa pequeña, claro, una empresa grande hay políticas que tiene que tener sí o sí porque la obliga la ley. Una política de igualdad, una empresa grande la tiene que tener porque la obliga la ley, o una política de recursos humanos, pero una empresa pequeña a veces es difícil formalizar según qué prácticas que naturalmente te salen, ¿no? Claro. Entonces sí que es un proceso muy complicado porque tienes que poner muchas cosas por escrito que están siempre como en el aire, pero la verdad que no es solo una certificación, porque una vez que tú entras estás en una comunidad de empresas, y yo creo que esa es la parte que más nos ha aportado a lo largo de los años, ¿no? El conocer otras empresas que hacen, que tienen una visión y un propósito muy similar al que tú tienes, que no es otro que hacer las cosas de otra manera. Ellos hablan no hay planeta B. Entonces hay que buscar otro modelo de empresa que nos permita aprovechar el planeta A, que es el único que tenemos. Claro, en plan, B Corp, Corporación B. Sí, vale, eso es, B Corporation. Sí, o sea, como un modelo nuevo de hacer el capitalismo. Eso es. Y entonces, así yo quiero hacer la transición a... ¿Es posible hacer el capitalismo de una manera sostenible o todas las empresas son entes malvados, explotadores, etcétera, etcétera, burgueses?
¿Qué opinas? Yo ahí tengo una dicotomía muy grande, porque veo empresas muy malvadas, pero veo empresas muy chulas y que hacen cosas muy guays y que hacen las cosas con mucha conciencia social, que para mí eso era súper importante. Viniendo de donde vengo, de la absoluta nada, para mí era muy importante no meterme en un ciclo de, no sé cómo explicarlo, de burguesía acomodada. Como olvidar de dónde vienes. Eso es. Entonces para mí, cuando me relaciono con según qué empresas en las que veo que el espíritu ese de decir somos humildes, nos preocupamos realmente por el bienestar de la gente, de las personas, no solo de nuestros empleados, sino de las personas en general, para mí eso era muy importante. Entonces he visto como esas dos caras, ¿no? Las empresas B Corp, que somos una comunidad súper chula, que nos encontramos muchísimo, hablamos un montón, intercambiamos mucha experiencia, ¿no? De, oye, por ejemplo, ahora nosotras estamos en un tema de intentar compensar toda nuestra huella de carbono para 2030. Entonces hablas con otras que ya lo han hecho. Oye, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Y esto cómo lo has solucionado? ¿Y qué problema te has encontrado? Entonces al final es una comunidad que se retroalimenta muchísimo y que te permite conocer, que para mí eso ha sido súper importante, conocer no solo lo bien que lo hace tu empresa, sino qué están haciendo otras empresas al respecto. Eso es súper guay. Pero sí que yo creo, lo que dijiste tú en tu primer capítulo del podcast, que al final en un sistema capitalista es imposible no hacer algo mal. Claro. Es imposible, porque por la propia actividad que tú generas, por cada impacto positivo que tú generas, siempre hay un impacto negativo a consecuencia de eso. Y es muy difícil la balanza. Claro, pero eso te debería hacer como dejar de intentarlo. O sea, tampoco, o sea, también creo que es muy fácil caer con un pesimismo ideológico casi, que es decir, no existe consumo ético en el capitalismo. Vale, ya está. Ya he terminado mi trabajo aquí, claro, o sea, y voy a vivir mi vida conscientemente pensando en eso. O sea, yo es algo en lo que pienso y lo creo. Y por ejemplo, no sé, o sea, ahora hace unas semanas que salió que Burger King sacaba una hamburguesa, como ya tenían una hamburguesa vegana, han sacado un long chicken vegano y tienen una pedazo de como cartel en Gran Vía que pone bienvenido a la era vegetal. Y es como, chico, o sea, yo he trabajado en una hamburguesería, es lo que más carne mueve de todo, o sea, que tú vendas. Y yo, mi experiencia es, por cada 50 hamburguesas de carne, se vendía una vegetal, donde yo estaba. Entonces, que también me digas bienvenido a la era vegetal cuando has hecho uno de tus restaurantes en Madrid que solo sea veggie, en plan, que solo ofrezcas esas opciones, te estás aprovechando de que se lleva el veganismo, ¿no? O sea, ¿no crees? Sí. En plan, a mí me cuesta ver buenas intenciones ahí porque eres una corporación increíble. ¿Quieres hacer algo bueno? Crea un fondo con el cual tú das pasta a restaurantes veganos, 100% veganos. Por ejemplo. Algo así. O sea, claro, no me saques un long chicken vegano y te rasques los huevines el resto del año. Eso es un poco lo que te decía, que a veces es como muy complicado para las empresas grandes, que muchas veces operan por inercia, por cómo han ido haciendo las cosas, pero yo sí que creo que hay empresas que por su propia actividad no pueden ser sostenibles. Claro. Tú te puedes llamar sostenible, puedes hacer una campaña de comunicación chulísima, puedes tener un plan de impacto social maravilloso, pero por ejemplo, ¿podemos decir que Burger King es una empresa sostenible? No. A lo mejor es una empresa que crea muchísimo empleo, habría que ver de qué calidad, pero ponte malísima, es que precisamente hubo hace un año o dos o una huelga en general, o que se vio que tenían unas condiciones horrorosas. Para una empresa como Burger King, decir que es sostenible no se sostiene el discurso. Tú puedes hacer un plan de sostenibilidad, de impacto social, de reducción de emisiones, de, yo qué sé, de economía circular, que puede estar chulísimo, pero tu propia actividad, que es vender carne a mansalva, porque es... Y a 1 euro y a 2 euros... Eso es la explotación de la industria cárnica en su mayor exponente. Eso es un poco complicado. Por ejemplo, ahora está saliendo todo el rato en la tele un proyecto de McDonald's. Bueno, nos hemos centrado aquí en comida rápida, pero bueno, podríamos por poner un ejemplo que conozca todo el mundo. Claro, podríamos llevarlo a cualquier industria de explotación. En el que McDonald's dice y vende, creo que se llama Big Good o algo así se llama el programa, en el que el 70% de proveedores que ellos tienen son nacionales. Eso está fenomenal. Porque tú estás creando empleo, estás fomentando la agricultura nacional, está perfecto, o sea, me parece una idea chulísima. Y además para ellos es eficiente traer la lechuga
de, yo qué sé, de Colmenar Viejo en vez de traerla de Bulgaria. Claro. Eso está claro que es mucho mejor y mucho Pero más eso sostenible. solo lo hacen en una hamburguesa. No, en toda la compañía. O sea, en España el 70% de proveedores que ellos tienen son locales, supuestamente. Según el anuncio. Vale. ¿Vale? Según el anuncio. Claro, que sí que me lo creo, porque estamos en un país como España en el que no falta fruta, verdura, carne, leche, ese tipo de cosas, no tenemos problema en ese sentido. Pero claro, vale, ok, yo te lo compro, pero vendiendo 20.000 trillones de Big Macs al día por €1, realmente... Claro. Está guay que crees empleo, está fenomenal, pero no te puedes considerar una empresa sostenible. Ya. Pero yo ahí también, lo que decíamos antes, hay que valorar un poco el esfuerzo también, O sea, te quiero decir que es mejor que haga esto a que no haga nada. Sí, exacto. Y podría también, hacer mucho más. Claro, y yo entiendo que no todo el mundo puede, pues si te apetece una hamburguesa, ir a un sitio local, o sea... McDonald's y Burger King tienen éxito porque son accesibles para todo el mundo, porque todo el mundo lo conoce y porque los precios son accesibles. Es que es un poco igual que la moda rápida, en plan, sí hay que reducir el consumo, sí habría que comprar de moda, o sea, de marcas más sostenibles, pero tú no puedes decirle, yo que sé, a lo mejor para una familia en estado de nivel de pobreza o cercano, hacer una compra en Primark de 50 euros una vez al año y esa es la única ropa que recibe su familia, o sea... ¿Qué daño? ¿Quién hace más daño también? ¿Esa familia o una influencer con muchísimo dinero que hace hauls o de Shein o de marcas sostenibles carísimas pero que no para de consumir? En plan, hay como... O sea, hay una intersección entre clase, capacidad monetaria y hábitos de consumo que es muy fácil echarle la culpa a los pobres de comprar en Primark. Eso es. Pero es que no solo compran los pobres en Primark. Y los ricos compran más que los pobres. Es que, o sea, es complicado. Hay un movimiento muy curioso de informes, de estudios, de universidades, de consultoras, de agencias que buscan siempre el saber cuál es la motivación de las personas al elegir una marca o a elegir otra. Entonces siempre se dan golpes en la cabeza de decir ¿por qué la gente sigue diciendo que el primer aliciente de compra, de elección de compra de una cosa o de otra es el precio? Y dices, es que claro, es que yo me puedo comprar una chaqueta de Primark por 20 euros y que me dure 5 años. Si la cuidas bien si también, la cuidas, claro. Y yo no me puedo comprar una chaqueta de una marca sostenible que vale 300 euros, aunque me vaya a durar 20 años. Claro. Pero es que yo a lo mejor no tengo la liquidez de gastarme 300 euros de repente en una chaqueta. Eso es. Y prefiero gastarme 20 euros cada 5 años. Prefiero no, o es lo único que puedo hacer. Es lo único que puedes hacer, claro. Entonces ahí sí que hay una parte muy snob, yo creo. Sí. Hay una cultura muy snob de decir, no, es que soy sostenible, yo es que compro solamente cosas veganas, piel vegana, o yo qué sé, o empresas pequeñas, consumo local. Bueno, pero ¿cuánto consumes? Porque a lo mejor... Pero es que la gente que lo puede hacer, fenomenal. Es que es lo que tienes que hacer. Claro. Si tú tienes el poder adquisitivo para hacer eso, tienes la fuerza de poder impulsarlo. Y lo mismo con las empresas. Si una empresa tiene el poder de poder hacer todos sus proveedores locales, todas las materias primas locales, fabricar en España, en pueblos, en ciudades, es que es lo que tienen que hacer. Claro. Pero no puedes exigir lo mismo a una familia de 5, yo qué sé, con 3 o 4 hijos que salen a comer una vez al mes y no pueden ir a un restaurante. No, van al Burger King, claro. Es que hay un argumento que siempre me ha molestado mucho con el tema sostenibilidad de ropa, es lo de, claro, pero esto a la larga te sale más barato. O sea, unos zapatos de cuero, ponte, quitando si cuero sí o cuero no, unos zapatos de cuero te van a salir mejores aunque te cuesten 60 euros. No te compres unos de plástico de Primark de 5 euros porque te van a durar un año. Vale, loli, pero es que a lo mejor alguien no tiene 60 euros para unos zapatos. Puede ser que le duren el doble y el triple, pero tú en el momento, el nivel de income que tienes para gastarte en unos zapatos son 5 euros en el Primark y te durarán un año y al año siguiente los volverás a comprar porque seguirás sin tener el dinero para echar ahí 60 euros en un par de zapatos. Entonces me molesta muchísimo porque me parece muy hipócrita y muy de no tener ni idea de cómo funciona los gastos. O sea, no se divide por usos cuando tú compras algo por el precio al completo. Claro. Y ya luego verás qué pasa con él, porque también puede durar poco. Sí. Nunca sabes, no es siempre garantía algo más sostenible o algo más local de
de que durabilidad y que funcione bien. Pero eso, tú dirías, te quería preguntar, porque, bueno, no hemos explicado muy bien qué hace tu empresa. No, ¿verdad? Lo estaba pensando. Es una empresa muy guay, Bicor, pero eso tiene que ver, o sea, hacéis como informes de sostenibilidad y un poco guiáis a las empresas a que hagan las cosas un poco mejor y un poco más respetuosos con el medio ambiente, mediante informes, ¿no? Y como que tratáis directamente con empresas. Eso es una consultoría de sostenibilidad, estratégico. Lo que nosotros hacemos es acompañar a empresas que quieren cambiar un poco su manera de hacer las cosas, su modelo, a nivel de, bueno, planes de sostenibilidad, narrativas, estudios, consultas, impulsar proyectos, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Y luego tenemos también toda una parte de conocimiento y de formación, que es una parte súper importante, ¿no? Desarrollar conocimiento que nos ayude a acompañar mejor a los clientes, apoyarles con formaciones a diferentes grupos de interés, a empleados, a directivos, a clientes. Entonces es un poco toda esa labor de impulsar, ¿no?, la sostenibilidad desde diferentes ámbitos, un poco para ir haciendo ese push, ¿no? Claro, o sea, yo aquí te vengo a decir todas las empresas son malas, pero tú, o sea, tu trabajo consiste en intentar hacerlas mejores, o sea, trabajáis con tanto empresas, no, trabajáis como con muchas empresas muy grandes. Trabajamos con empresas muy, muy grandes y con empresas medianas, pero sobre todo con empresas grandes. Entonces, lo que te decía, muchas veces lo que tú haces es poner un granito de arena o poner un cimiento a lo que después la empresa tiene la capacidad de construir o no hacerlo, pero que ya es decisión un poco de la empresa, ¿no? El hacerlo o no hacerlo. Pero bueno, sí que es interesante ver cómo hay un cambio de percepción, cómo hay ganas de hacer las cosas diferentes, pero en un sistema que al final es una economía de mercado, hay cosas que no puedes hacer. Claro, porque te iba a decir, como ahora, o sea, no sé si decir si está de moda lo sostenible, pero bueno, hay más conversación y sí, bueno, etiquetarte como verde, como bio, como eco, ahora mismo tiene caché o tiene como, está bien visto, y es lo que tienes que deseable, hacer. Claro. Entonces, ¿tú crees que como muchas de, o sea, las grandes empresas, hay algunas que tienen de verdad el deseo de cambiar, o es simplemente un poco decir, bueno, o me pongo un poco las pilas con este tema o me van a cancelar? ¿Sabes? O sea, ¿crees que puede haber como una mezcla o que al fin y al cabo un directivo de una gran empresa va a querer meterse el máximo dinero en su bolsillo y ya está? Y un poco ascribirse a lo que sea bien visto socialmente, que a día de hoy, en 2021, sí hay una parte de ser sostenible. Sí, hay dos fuerzas en los últimos años que sí que se ven muy claras, que son las que están acelerando un poco el proceso. Por una parte es la regulación. A nivel regulatorio, Europa y España están poniendo muchísima presión sobre empresas, sobre todo el sector financiero. Como debe ser. En temas de sostenibilidad, en temas de transparencia, de, oye, tenéis que publicar todo el impacto que generáis en las personas y en el medio ambiente. Tenéis que, todos los productos que vosotros, financieros sobre todo, que vosotros decís que son verdes, que son sostenibles, que son ESG, que es el impacto ambiental, social, gobernanza. Vale, tú esto lo dices, lo vendes fenomenal. Muéstrame sobre papel realmente si este producto de inversión sostenible está realmente invirtiendo en placas solares y no en carbón. Demuéstramelo de alguna manera. O en armas. Demuéstramelo de alguna forma. Entonces ahí la presión regulatoria sí que ha tenido un impulso súper grande en las empresas. Y luego, por otra parte, el mundo accionistas. Los accionistas, por lo general, hay como todo un movimiento de accionistas así como más sensibilizados, como más activistas, aunque sea de manera superficial. Sí, aunque sea por apariencia, eso es. Pero bueno, pero claro, tú te llega el accionista y te dice, no, es que mira, es que esta huella de carbono no puede ser. Como no me la bajes a la mitad para el año que viene, desinvierto. Claro. Entonces eso también les pone las pilas. Sí. A ver, bueno, también se podría decir, me pongo como en el argumento de, bueno, ¿qué más da por qué motivos lo hagan? Los directivos de una gran empresa van a seguir siendo ricos y se van a seguir haciendo más ricos. Pero bueno, si en el proceso lo pueden hacer de una manera, pues un poco más sostenible o que ayude tal, pues nos da un poco igual porque lo hagan, ¿no? Yo no me meto ahí ya cuando se van a dormir por la noche si lo hacen con paz interior o agobiados. Claro. Pero tú dirías que
eres más optimista al respecto de que se puede hacer algo para salvar la crisis climática? ¿Eres más optimista ahora, habiendo visto lo que has visto en tu puesto de trabajo? ¿O eras más optimista antes? Porque yo siento que yo cuando tengo conversaciones contigo de este tema, yo soy como un poco la pesimista, no la que te dice, pero Coti, tía, las empresas simplemente expropiemos todo y punto, y ya está. Y tú me dices, no, pero tal, eso, ¿crees que estás vuelto una persona más optimista al respecto o más pesimista? Yo creo que tengo mis momentos. Es como que yo en general con este tema de la crisis climática soy bastante pesimista, diría, pero me gusta como ver rayos de luz que a lo mejor puedan atisbar a que nos vamos a salvar de alguna manera. Pero es muy complicado. Es que si realmente lo que queremos es parar la crisis climática antes de 2000, o sea, hay que frenar el calentamiento global antes de 2050, porque si no las consecuencias son no se pueden prever. Es que hay que parar ya, o sea, es que hoy tendría que parar de todas las emisiones de carbono. Ya, o sea, y llegarían tarde porque idealmente tendría que haber sido ayer. Eso es. Como la frase esta de el momento más ideal de empezar algo es mañana. El segundo momento ideal es hoy. En plan, como que idealmente ya tendría que haberse empezado de hace mucho. Claro, pero pues frenarlo es muy difícil en el sistema que estamos ahora, porque tú no le puedes decir a un país como China, como Rusia, que mañana dejen de emitir emisiones de CO2. Bueno, Estados Unidos. O Estados Unidos. Que siempre son los malos, Rusia y China, y realmente... O Europa. Sí. Vamos a ver. Ya. Es que yo recuerdo además una vez, bueno, ahora vamos a meternos como más en responsabilidad individual, en plan tú, Coti, si te bebes un zumo con una pajita de plástico, ¿cuánto estás destruyendo el mundo? Y es que recuerdo una vez que hablábamos de eso, o hablaba yo de alguna manera que estaba intentando como reducir el uso de plástico, y tú te enfadaste y dijiste, pero es que hoy mismo, en plan, el gobierno podría decir hoy mismo, a partir de mañana, si quieres ser un supermercado operativo en España, prohibido el uso de cualquier tipo de plástico en cualquier envase. Y lo tendrían que hacer, en plan, se podría poner una ley hoy mismo que se estuviese activa mañana, pero no lo hacen, o sea, se hace a pasos, o sea, ya de caracol me parece muy rápido, porque están ahora empezando a cobrar por las bolsas, pero claro, es que luego es muy difícil hacer la compra intentando no gastar plástico, porque también dices, hombre, debería esto, a mí se me debería ofrecer mi compra semanal con el menor plástico posible, vale, yo me llevo una bolsa de casa, pero luego todo lo que traigo a casa está el 90% envuelto en plástico. Incluso si para la frutería y para las verduras te llevas tus propias bolsas, da igual, es que el resto de cosas es todo plástico. Sí. Entonces, ¿por qué no se cambia a nivel gubernamental? O sea, ¿cómo se puede poner la responsabilidad sobre los ciudadanos si al fin y al cabo tú vives en un mundo que está construido, tú eres un peón en un mundo que ya te dan todo, te dan todo hecho? A mí el tema de los supermercados me toca una fibra muy sensible porque estoy muy de acuerdo con eso. Yo como persona que tengo mi vida, mis problemas, en mi familia, mi rutina, ¿por qué me tiene que ocupar a mí espacio mental el ir a un supermercado y tener que estar pensando, no, esto tiene plástico, no, esto viene en plástico, no, yo no tendría por qué tener que tomar esas decisiones, que las puedo tomar. O sea, yo creo que como consumidores nuestro impacto real está en empujar a las empresas a que lo hagan mejor, con boicot, con, no sé, dejando de trabajar en ellas, tomando según qué decisiones, y en la manera en la que consumimos, en consumir de una manera un poquito más consciente, en decir, en vez de comprarme 1 kilo de manzanas que la mitad se me van a poner malas, me compro 3 o 4 manzanas. Eso sí que está en nuestro tejado, y de manera individual a lo mejor no tiene el impacto, pero yo creo que de manera colectiva sí que podemos conseguir cosas en ese sentido. Claro. Pero que yo tenga que ir a un supermercado y tenga que estar mirando lo que viene en papel, lo que viene en plástico, yo tendría que ir a un supermercado cualquiera y que no hubiera nada de plástico. Claro. Que el plástico, lo único de plástico sea la tarjeta de débito con la que voy a pagar. Claro. Y eso es responsabilidad de los supermercados y de las tiendas de ropa y de cualquier tienda de consumo. Eso está en su tejado y lo pueden hacer. Es que hay cambios súper sencillos. Yo, por ejemplo, pienso que en Estados Unidos la pasta
a ver, no estoy poniendo a Estados Unidos de ejemplo para nada en la sostenibilidad, pero es simplemente a lo que estás acostumbrado, porque por ejemplo, en Estados Unidos la pasta viene en unas cajas de cartón, sin plástico dentro ni nada, que aquí hasta los cereales que van en cartón, dentro llevan plástico, pero la pasta son cajas de cartón que tú abres y lo tiras. O sea, es que casi todo es adaptable a cartón o yo que sé, a alguno de los miles materiales baratos de hacer y mucho más sostenibles que se han inventado, porque se inventan a diario, en plan, siento que cada vez que veo las noticias han inventado un material nuevo que es increíble, que, bueno, te paga las facturas y todo, una maravilla, pero no se ve. O sea, yo luego voy al Lidl y está todo en plástico y vale, pues los plátanos me los llevo en una bolsa de rejilla, pero hay días que se me olvida la bolsa de rejilla y perdón, pero no voy a llegar a mi casa y fustigarme 15 veces porque he comprado plátanos en una bolsa de plástico. No. O sea, sí, no hay consumo ético dentro del capitalismo. Es verdad, porque te tiene que llegar un cambio exterior de algún lado. Pero también es verdad que me parece un poco simplista o reduccionista el análisis de las empresas son malvadas y las empresas nos dan cosas malas. Claro, tú, o sea, si nadie comprase de, yo qué sé, si nadie, vamos a seguir con el ejemplo de Burger King, espero no ofender a nadie, pero si Burger King dejase de producir, o sea, si todo el mundo dijese no voy a consumir Burger King hasta que todas las hamburguesas sean de plantas, pues Burger King perdería negocio, o sea, es posible generar ese cambio, porque al fin y al cabo las empresas que parece que están produciendo a niveles horribles para nadie. No, si las empresas producen, o sea, si el fast fashion es lo que es porque nosotros lo compramos, o sea, es un círculo vicioso un poco. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo ahí lo que dice esto de consumo ético dentro del capitalismo es que es inconcebible. Por eso me gusta hablar más de consumo consciente, consumo con cabeza. Sí. Dentro de tus límites, de lo que necesitas y de los límites del planeta. Eso es lo que está en nuestra mano. Pensar un poco dónde va el dinero. Claro. ¿Que Inditex pueda sacar una colección nueva cada 15 días? Pues que saquen una nueva cada día si les da la gana. Si dejamos de comprarla, eso es. Si en vez de comprar cada colección cada 15 días, compramos 2 veces al año en las rebajas de verano y en las rebajas de invierno lo que sobra, sí. Estamos impulsando, si mañana todo el mundo decidiera hacer eso, Inditex se tendría que replantear su modelo de producción. Eso es. O sea, el modelo de producción, por supuesto, que va a ir subiendo, porque la gente compra. Y es eso, o sea, las empresas generan para nosotros somos los consumidores. Eso no solo significa, o sea, por supuesto que tenemos un papel a la hora de medir nuestro consumo y a dónde lo mandamos, pero es también pensar que si las empresas están fabricando X cosas es porque existe X demanda. Entonces, las empresas no son unos entes independientes de todas las dinámicas de consumo, no, son las que generan esas dinámicas de consumo. Entonces, pues sí puede servir que intentes pedir la opción vegana en un restaurante. O sea, vale, el restaurante, o sea, no voy a poner ejemplo Burger King porque es eso, es un nivel de, pero si vas a un pub de tu pueblo que ha puesto una opción vegana, pues consume esa opción vegana y generas demanda de que compren más hamburguesas de esas y cambie un poco el modelo. O sea, sí que tenemos hasta cierto punto una responsabilidad. Creo que hay que, darse totes contra la pared si un día se te olvida la bolsa de rejilla para ir al súper, o si te dan un mojito con una pajita de plástico. No, o sea, no para nada. ¿Hace falta que todos seamos veganos? No, pero creo que es necesario que vayamos teniendo cabeza al respecto de que hay ciertas opciones de consumo que son mejores que otras. Eso está claro. Y también yo creo que, y esto a mí me cuesta mucho, es el pasar al modelo local. O sea, yo hago la compra en el Lidl, yo no voy a una frutería. No. Y eso está mal. Eso es muy difícil. Eso sí, eso para flagelarse, en plan, porque yo siempre pienso que si miramos atrás, vemos como que las cosas eran mucho más sostenibles. En parte era por la pobreza. Por ejemplo, mi madre se crió con pañales reutilizables. No reutilizables porque eran sostenibles, sino porque eran muy caros los pañales normales. Exacto. Y ahora hemos vuelto, pues eso, a que usar tampones es horroroso, hay que usar la copa, tal. Bueno, si te va bien y yo uso la copa, tú también, estamos contentas.
pero claro, a ti esa demanda de que necesitas tampones se te ha impuesto. Ya. O sea, hace 20 años, pues, o sea, hace 20 años no sé hasta qué año empezaron los tampones, pero se usaban lo que ahora se vende por mucho dinero en una tienda ecológica, compresas reutilizables. Era lo que se utilizaba, pero claro, es lo que había, porque no te podías pagar compresas de usar y tirar. Entonces, no sé cuál es mi conclusión al respecto. Sí que es verdad que a veces no hay que ser la persona más innovadora del mundo mundial para ser más sostenible, que a veces es mirar un poquito para atrás. Yo siempre pienso también en estos modelos que había antes de, por ejemplo, la leche, de que tú comprabas 6 litros de leche en botes de cristal, los dejabas en la puerta, venía el lechero, se lo llevaba y te lo volvía a traer. Sí. Ese tipo de modelos sí que son posibles, claro. Yo creo que sí que son posibles. O sea, se supone que el progreso es para hacer las cosas más cómodas, entonces es más cómodo comprarte un brick de leche. Ya. Pero ha llegado un punto de facilitación de todo y todo comodidad y todo de usar y tirar, que claro, ahora es muy difícil volver atrás y ahora estamos un poco... Pero yo creo que ahí hay un elemento que hay muchas empresas que ya están jugando con eso, y es que ser sostenible con prácticas del pasado sea lo cool. Sí, claro. Lo guay, lo hipster. Hay empresas, por ejemplo, de cerveza que están ya con ese modelo de tráenos tu litrona de cerveza y te la rellenamos, y la botella es chulísima, preciosa, diseñada por no sé quién. El champú sólido, que te lo pintan como algo súper guay, súper cool, y es una pastilla de jabón. O sea, es que el otro día vi en el súper que una marca, Garnier o Nivea, ha sacado limpiadores sólidos de cara. Girl, es una pastilla de jabón. Eso, lo eco es cool. ¿Y tú crees que eso es positivo de por sí, o crees que es como abrir una puerta a que las empresas te vendan como ecológico y sostenible algo que realmente no lo es? Es que eso es mi problema, o sea, no veo, me cuesta como mucho generar la imagen mental de una empresa, sobre todo una empresa grande, de decir, vamos a hacer esto porque es mejor para el medio ambiente. Mis trabajadores seguirán en condiciones insalubres y cobrando 3 euros por hora. Claro. Pero champú sólido para esas cabecitas. Es packaging reciclable. Claro. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que a nivel consumidores es positivo que esté de moda lo sostenible. Vale. Es positivo que esté de moda, con mucho cuidado en la palabra moda. Yo espero que sea algo que no pase de moda. Claro. Es decir, que sea un cambio que haya empezado como una moda, pero que se convierta en algo estructural. Yo creo que sí, porque es que va a ser la única manera. O sea, en el punto en el que estamos del planeta no se puede concebir ir para atrás en este sentido. Entonces yo espero que sea un cambio estructural y que no cambie esta tendencia. Claro. ¿No? Pero sí que es verdad que a nivel de empresas hay mucho riesgo en caer en lo que llaman greenwashing o social washing o whatever washing, ¿vale? Sí, sí. Es muy complicado, porque tú como consumidor, tú ves un packaging que es reciclado, reciclable, que tal, y tú vas y lo compras. Pero es que a lo mejor eso o por ejemplo, me pasa a mí mucho conflicto con las líneas sostenibles de Inditex, que te ponen algodón reciclado, poliéster reciclado, y tú dices, claro, está fenomenal que sea reciclado, que sea orgánico, me encanta. Pero si lo ha hecho una niña de 7 años en un taller de Bangladesh, no es sostenible. Y si el 90% de tu colección se sigue haciendo de los mismos materiales, pero ahora tienes una percha muy bonita, todo en tonos neutros, porque todo lo sostenible tiene que ser en tonos neutros. Sí. Y claro, con eso intentas un poco sacar la banderita de lo estamos haciendo bien. Pero es eso, para mí algo sostenible también es algo humano y algo que cuenta con derechos laborales. A mí no me vale, por ejemplo, voy a abrir un melón, que a lo mejor es un poco problemático, pero Lush lleva años y años saliendo testimonios de trabajadores en condiciones horrorosas, y yo también conozco a alguien que ha trabajado en Lush y ha sido una experiencia horrorosa, entonces de poco me sirve. Bueno, también hay rumores de que todas las cosas son sin plástico o de plástico reciclado, pero como a ti te llegan, porque otra cosa es el transporte, eso es, o sea, te llega en un palé todo de plástico y tú luego quitas ese plástico y lo colocas muy bonito en la tienda para venderlo. Pues bueno, eso aparte, a mí no me sirve de nada que tú digas que eres una marca sostenible y que tus ingredientes son lo más de lo más, pero que tus empleados estén todos
con depresión clínica. Entonces no me sirve de nada. O sea, para mí tiene que ir de la mano. Sí. Por eso, pues dudo. Y sí que sé que me gusta que lo de las B Corp no sea solo sostenibilidad a nivel, eso, pues reducir ¿cómo se llama? La huella de carbono en castellano. La huella de carbono, sino que también garantizan, pues no sé si garantizan, no tienes que garantizar como unos sueldos, ¿no? Pero simplemente como, sí, ¿no? Condiciones laborales, o sea, empleo de calidad. Claro. O sea, que tus empleados cobren indefinidos. Se valora que los contratos sean indefinidos, se valora la adhesión a convenios colectivos, la libertad de asociación de los empleados, medidas de conciliación, de salud, de bienestar, que al final es eso, ¿no? Es asegurar que las personas que trabajan en tu compañía, sea de servicios, sea de producción, puedan vivir. Claro, no sea una persona haciendo un cepillo de dientes de bambú mientras llora porque no llega a fin de mes. Eso es horrible. O sea, no se puede tener una... O sea, yo quiero que eso sea como la conclusión más importante de este capi, la verdad. Que no se puede... O sea, la sostenibilidad para mí debe incluir la estructura humana que hay detrás y las condiciones laborales y un trabajo digno y una vida digna. Sí. Bueno, es que hablaría contigo de mil cosas. Podríamos seguir, sí. Yo creo que hay esa conexión entre la gobernanza ética, el impacto ambiental positivo y el impacto social positivo, o va junto o no sirve de nada. No sirve de nada. Si no es eso, greenwashing, vender limpiadores sólidos de cara, que realmente eso es una pastilla de jabón que utilizaba tu abuela en los años 50. Entonces... Eso, muchas gracias, me parece que tienes un insight como súper importante y que a mí personalmente sacas un poco la parte optimista de que no todo está perdido y que una empresa no es un sinónimo de un ente diabólico y que hay como un poco de esperanza. Pero bueno, volveremos a hacer un capítulo contigo porque me apetece mucho hablar del tema minimalismo, que también tiene que ver con la sostenibilidad o con la imagen de sostenibilidad, pero ahí dentro hay unas dinámicas un poco extrañas de consumo y de sobreconsumo que me parece como muy interesante tratar contigo. Pero eso, gracias, Coti. Muy bien, gracias a ti.